Radio Morata. Servicios informativos. Tenemos aquí presencial a Fernando Villalain, alcalde del Ayuntamiento de Morata de Tajuña, gobernado por el Partido Popular, y también le acompaña el primer teniente de alcalde y concejal de Hacienda, Julio de las Heras. Buenos días, Fernando. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Aquí estamos, como siempre, al pie del cañón. Eso es, muy bien. Julio, buenos días y gracias por acompañarnos presencial. Me alegro de verte por aquí. Muy buenos días, sí, la verdad es que no me he dejado mucho de ver por aquí. Yo creo que es la primera vez en esta legislatura que vengo por la radio, pero de verdad que es un placer estar aquí. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues hoy los temas que vamos a tratar son de mucho interés para los vecinos de Morata. Así es que, bueno, en primer lugar, vamos a hablar, claro, pues lo que es se ha aprobado este pasado jueves en pleno extraordinario la bajada del porcentaje del impuesto de bienes inmuebles. Y que pregunto, ¿cómo se ha gestado esta bajada del impuesto? ¿Qué porcentaje baja y qué supone el ayuntamiento esta bajada? Pues muy bien, voy a contestar a esta pregunta. Pues el estudio y el análisis de esta rebaja se viene haciendo desde finales de septiembre, primeros de octubre, y también estuvimos revisando y analizando la bajada de otros impuestos. Los otros impuestos lo hemos dejado para el año 2026. Bueno, después hablaremos de la bajada de impuestos, creo que más adelante. Y bueno, la bajada de este impuesto del IBI ha pasado del 0,55, que luego estaba anteriormente, desde hace 9 años. Creo que ha habido tiempo más que suficiente en esos 9 años para poder bajar el impuesto de bienes inmuebles. Se hizo en el año 2000, en octubre concretamente del 2016, y nosotros lo hemos bajado del 0,55 al 0,52. Y la cantidad total, que es de una rebaja para los vecinos, supone 88.000 euros, concretamente 88.381,14, según el informe que hace en intervención y recaudación de este ayuntamiento. Ya, ¿y eso se ha aplicado ya, Julio, o ya tiene que ser para el próximo año? No, todas las ordenanzas fiscales que se aprueban son siempre para el año siguiente. No se pueden hacer aplicación de la ordenanza con efectos retroactivos. Siempre para el año siguiente. Es decir, esto entrará en enero, el 1 de enero del 2026. Es decir, para los recibos que paguemos en el año 2026. Es decir, que se equipara un poco la subida del IBI, ¿no? O sea, de la otra subida del impuesto con lo del IBI, que se va a compensar, digamos. No, vamos a ver, yo creo que nosotros, yo como dije en el pleno, no tiene nada que ver la subida creo que lo que me quieres decir es la tasa de residuos con la del IBI. No tiene nada que ver. Nosotros ya lo llevamos en nuestro programa electoral, una bajada del IBI. Independientemente del tasazo de Sánchez o no. Ya. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya, es que quizás ahí está. Lo que pasa es que quizás la coincidencia en el tiempo hace que asociemos una cosa con la otra, pero no tiene absolutamente nada que ver. Muy bien, pues Fernando, el Partido Popular anunciaba en su programa electoral que se iban a rebajar los impuestos, tal como dice Julio, y las tasas en Morata. ¿Se tiene pensado en los próximos años más bajadas y de qué impuesto? Bueno, pues como bien dice el concejal, el programa electoral del Partido Popular llevaba el tema de la bajada de impuestos. Yo creo que el Partido Popular tiene, como decimos, en su ADN el bajar tasas, bajar impuestos, además que el Ayuntamiento de Morata tiene actualmente músculo para poder bajar, para hacer una rebaja de impuestos. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde el minuto 1, desde el mes de mayo, junio del 2023, estamos pensando qué hacer, cómo hacerlo, cuándo se pueden poner en marcha, y lógicamente también empezamos en aquella época a pensar en esa tasa, como tú dices, de residuos, que era obligatorio ponerla en marcha en el mes de diciembre del 2024, concretamente. Entonces, bueno, pues como decimos, hay un momento adecuado en el cual se tienen que
que empezar a hacer estas rebajas, y lo que vamos a rebajar también en el año que viene, en el año 2026, pues son otras tasas que el ayuntamiento tiene capacidad. Hay que pensar que el vecino, hay cosas que son obligatorias, como por ejemplo la tasa de basuras, que los ayuntamientos no podemos negarnos a tener que aplicarlas a los vecinos, pero también otros conceptos que sí son tasas que están repercutidas dentro del propio ayuntamiento. El IBI tiene capacidad municipal, sabes que el IBI sale concretamente de un valor catastral, que es la gerencia de catastro, es decir, el Ministerio de Hacienda, el que todos los ayuntamientos cada 10 años además hacen una revisión de los valores catastrales, pero si en cambio el coeficiente, como decía Julio, bajado del 0,55 al 0,52, eso es capacidad de cada uno de los ayuntamientos. Por eso Tielmes tiene una capacidad, tiene un porcentaje, creo que es de un 0,50, más alto que Morata, pero por ejemplo Calabaña pues lo tiene más bajo, o Arganda lo tiene otro. Hay algunas tasas, por ejemplo, como decimos, como son el impuesto del numerito, que es el famoso numerito, el impuesto de vehículos, donde se quiere rebajar, como decimos, de forma importante. También es verdad que es una cantidad que no es muy elevada, pero para todos los que tenemos coches y tenemos que pagar un numerito, no para circular por Morata, sino para circular por toda España, porque todo vehículo que circule por España tiene que pagar el numerito en algún ayuntamiento, y ese ayuntamiento lo cobra. Pero también hay que bajar otras bonificaciones e importes, que por ejemplo son, pues queremos estudiar la repercusión en el IBI del ahorro energético por poner placas solares, que también estaban en el programa electoral, y también queremos estudiar, pues ajustar en este caso las plusvalías, que son algunas cantidades importantes, sobre todo para los casos que son mortis causa, como lo está haciendo ya la Comunidad de Madrid, y sobre todo para herederos directos, hijos, nietos, y también ahora para sobrinos. Con lo cual tenemos un año 2026, Julio, muy interesante, sí, de mucho trabajo, porque pensar que bajar una tasa o rebajarla supone meses de informes, de estudios, de que no es que se tenga que hacer de un día para otro, con lo cual pues se tiene pensado en rebajar, y también, como bien decía el concejal, rebajar de nuevo una bajada del impuesto del IBI, que es el impuesto más gordo que pagamos los morateños, los vecinos, y que tiene capacidad, como decimos, de poder rebajar la cuota cada uno de los ayuntamientos. Claro, porque es que además no se trata solamente del IBI, sino de todos los impuestos que tú has mencionado, y de ahí hay una cuota, ¿no?, que se puede rebajar. Imagínate, pongamos un ejemplo, como hoy decimos, si el valor catastral, como decimos, que el valor catastral no lo ponemos los ayuntamientos, ¿vale? Lo pone catastro. El catastro es Ministerio de Hacienda. Me da igual el color del ministerio que sea, pero el Ministerio de Hacienda nos pone a todos los ayuntamientos y a todos los vecinos un valor de cada vivienda. Si nuestra vivienda es de 100.000 euros catastrales, concretamente, hasta ahora pagamos, pues muy fácil, de 100.000 euros, el 0,55, 550 euros. Pues ahora bajaría para un valor de 100.000 euros del 0,55 al 0,52, serían 520. Existe la posibilidad de tener un mínimo y tener un máximo, y cada municipio lo que hace es bajar ese 0,54, 0,40 y tantos, o 0,70. Yo me acuerdo ahora mismo que en Oruzco, por ejemplo, de Tajuña, se ha subido ahora este año el impuesto, el coeficiente al 0,80, de los más altos, ¿no? Pero bueno, lógicamente es porque cada ayuntamiento tiene su necesidad para poder ingresar, y el impuesto de bienes inmuebles es la principal financiación que tenemos los ayuntamientos. Claro. Pues hay un segundo tema muy importante. Perdón, ¿me permites una interrupción? Sí, yo quería también informar a los vecinos que, la rebaja del 0,55 al 0,52 es el mínimo histórico. No ha habido nunca un 0,52 en la historia del cobro del IBI. Y además también quiero informar que con esta rebaja nos ponemos en la media de la tasa de gravamen de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid está ahora mismo en el 0,517, nosotros estamos en el 0,52. Considero que estamos en la media, y con lo que ha dicho el señor alcalde antes de modificación del año que viene de las nuevas tasas, de la tasa de gravamen, vamos a quedar por debajo de la media. Claro, que en realidad es el año que viene cuando se va a ver todo esto. Sí. Y lógicamente la rebaja, como decíamos, que se va a producir el año 2026, producirá efecto en el 2027. Claro, y es así, es como hay que considerarlo, ¿eh? No se puede uno adelantar a los acontecimientos. Ojalá pudiéramos. Ojalá. El segundo tema, que es importante, como decía, es el de la entrada en vigor de la nueva tasa de basuras. Y también quería preguntar, ¿por qué se pone en marcha una tasa de basuras cuando en Morata
no hay tasa similar, porque Morata, ¿hubo tasas? No, hubo tasas anteriormente. Sí, hubo tasas. Sí, hubo tasas. Hubo tasas, sí, y las suprimieron, bueno, yo pensé que era en el año 2000, y me confirmaron el otro día que era en el año 1997, creo recordar. Y bueno, hubo tasa de basuras, pero bueno, el caso es que desde esa fecha ya no hay tasa de basuras, pero ahora el presidente de gobierno, el señor Sánchez, pues nos impone un tasazo. Nos impone un tasazo que es la transposición de una directiva europea sobre reciclaje, sobre costes de gestión de la recogida de residuos. Y en esa directiva europea se dan como 15 opciones para poder realizar todas las modificaciones de las leyes de cada país. Bueno, el señor Sánchez lo que hace es aplicar lo que nosotros llamamos, y bueno, que yo creo que ya es general, el tasazo de Sánchez, y lo que hace es una ley 7/2022 que transpone la directiva, y de las opciones que da la Unión Europea, coge para él la más sencilla: hacer una tasa a los ayuntamientos. En más, irrumpe en la propia independencia que tienen los ayuntamientos, porque además las tasas son propias de los ayuntamientos, son competencia de los ayuntamientos, pero ya le digo, hace la ley 7/22 e impone a los ayuntamientos una tasa. También es cierto que para mayor descontrol no da ni una sola idea, ni un solo consejo, ni absolutamente nada. Pone la ley, dice qué es lo que hay que hacer, y cada uno lo hace con los medios que tiene, y entiendo que en todos los ayuntamientos, que da igual del color que sea, con lo que buenamente pueden o tienen. Hay ayuntamientos que tienen medios materiales y medios personales para poder desarrollar mucho mejor una tasa, concretamente esta tasa, y hay gente que no, o sea, hay ayuntamientos que no tienen ese tipo de medios. Nosotros nos encontramos en estos últimos. Sí, porque yo te hacía esta pregunta, que yo recuerde, no se ha pagado tasa de basura, ¿no? ¿A que no? Ahora me llamaba la atención eso, porque digo, sí, yo creo que nunca hemos pagado. Pero como dice Julio, hace tiempo, ya hace 25 años o poquito más, Morata tenía tasa, pero es verdad que se produjo, que en ese momento se decidió, y yo creo que con muy buen criterio, se decidió que como se produjo también en aquella época una subida de los valores catastrales, esa vivienda que antes estaba tasada en 80, pongo un ejemplo, pero se subía a 90.000 euros, se decidió por el ayuntamiento, y me parece que muy bien decidido, el que, como había habido esa subida, se compensaba con asumir unas tasas que había, porque te acuerdas que antes había tasa de alcantarillado, o había, sí, algo así, sí. O la tasa también de bajantes, ¿te acuerdas? Sí. La gente que tenía sus bajantes para recoger el agua de canalones tenía que pagar también una tasa, y entonces, bueno, pues esa tasa de basuras que había, que era una cuota fija, se pone una cuota fija en función de que fuera pues vivienda local, eso se recogió y se incluyó en el IBI. Eso ahora mismo el ayuntamiento de Morata tiene capacidad perfectamente de continuar así. Es decir, el coste de la recogida de basuras, del tratamiento de basuras, de llevar las basuras al depósito, eso hasta ahora, durante 25 años como mínimo, estamos pagándolo los morateños dentro del IBI, dentro del impuesto. Y simplemente lo que los ayuntamientos, los alcaldes hemos pedido y pedimos, y seguimos insistiendo, en que nos dejen la libertad a cada ayuntamiento, según cada circunstancia, de poder hacerlo como queramos. Está muy bien que nos pongan un objetivo para poder reciclar, pero que nos dejen la libertad, que tenemos la libertad, porque las tasas son municipales y hay una independencia municipal en este sentido que nos protege la propia Constitución, ¿sabes? Entonces, lo que queremos simplemente, lo que decíamos, es, bueno, pues usted póngame un objetivo, Morata tiene que reciclar tantas toneladas cada año. Bueno, pues déjeme a mí que decidamos cómo queramos hacerlo. Y lo importante es, no estaríamos hablando ni de bajadas, ni de subidas, ni de qué cuesta, ni nada, si desde el primer momento dado nos hubieran dado libertad a los ayuntamientos a que cada uno decidiera tasa sí, tasa no, campaña, beneficios, puntos limpios, y seguramente cumpliríamos eso. Claro, más fácil para todos. Pues entiendo, claro, que es común esta tasa a todos los ayuntamientos. ¿Podría negarse el ayuntamiento de Morata, por ejemplo, a no aplicarla? ¿Qué consecuencias tendría? Pues para el alcalde complicado, ¿no? Y para los concejales, porque nos convertimos en insumisos. Es decir, no nos gusta para nada la ley, para nada. Bien, es verdad que sí nos gusta esa directriz europea del 2018, porque tiene un objetivo de reciclado y de que se contamine menos, y evidentemente de que cada uno
el que más contamina, pues que más pague, pero lo que no estamos de acuerdo es que nos impongan algo. Todavía el Ministerio de Hacienda no ha concretado los ayuntamientos, que yo recuerdo en la Comunidad de Madrid hay uno solamente que se ha negado a imponer la tasa, y lo que nos están diciendo desde la Federación de Municipios que seguramente será una multa, pues aquellos impuestos estatales que se ceden a los ayuntamientos. Por ejemplo, el IVA. Una parte del IVA que gastamos y que utilizamos cada uno de los morateños, un pequeño porcentaje, viene a Morata para que sea una financiación municipal, con lo cual tendríamos una sanción, o ese ayuntamiento tendría una sanción, que nosotros nos libramos porque, aunque no nos guste, tenemos la fea costumbre de cumplir la ley. Ya, ¿y en qué, no sé si esto ya lo has contestado, esta nueva tasa, en base a qué gastos se calcula? Sí, vamos a ver. Sí, la tasa, un segundito. Los gastos se calculan para el cómputo de esta tasa. Son todos, absolutamente todos, los inherentes a la gestión de residuos. Personal, coste de vestuario, vehículos, naves alquiladas, amortización de los vehículos, gastos de bienes corrientes y servicios, gasto de estructura. Un ejemplo de este tipo de gastos son gastos de personal no adscritos directamente a lo que es la recogida de residuos, como pueden ser las personas que recogen directamente los residuos o que también recogen residuos en la calle, de limpieza viaria. Pues también, por ejemplo, personas que intervienen en la gestión y en la administración general, es decir, quienes contabilizan esos gastos, quienes hacen cosas que no son están directamente adscritos a lo que es gestión de residuos, pero que también intervienen. Por ejemplo, combustibles, también seguros, o como he dicho antes, todos los gastos que son necesarios para gestionar los residuos desde el principio hasta el final, absolutamente todos, es lo que nos obliga la norma. Ya. ¿Y ha habido alguna ayuda o sugerencia a los ayuntamientos por parte del Gobierno de la Nación, en este caso? Pues mira, no ha habido ninguna. En estos momentos estaba viendo unas preguntas que ha hecho, para que veamos hasta qué punto llegamos, las preguntas que han hecho al Ministerio de Hacienda, la Federación de Municipios, y tengo aquí como 25 o 30 folios de preguntas que hacen la Federación de Municipios solamente y exclusivamente sobre el tema del desarrollo de la tasa y qué es lo que hay que hacer con la tasa. Es decir, que creo que es bastante ¿cómo decirlo?, clarividente lo que he dicho antes, de que no nos ha hecho ni una sola sugerencia. Al contrario, somos nosotros, a través de la Federación de Municipios, quienes hemos tenido que hacer consultas al Ministerio de Hacienda para que nos aclaren cómo la aplicación de la tasa. Efectivamente, porque y tengo aquí el documento que se puede leer en cualquier momento. Sí, pues cuando quieras, pero digo que desde luego es complicado, ¿no?, calcular esta tasa en base a los gastos, porque son tantos los gastos que intervienen ahí. Sí, ¿no? Sí, son muchos los gastos, y bueno, y además lo más difícil muchas veces es calcular, por lo menos cuando se ha calculado la tasa en el año pasado para poderla implantar este año, los porcentajes para incluir en la tasa, los porcentajes de lo que no está directamente relacionado con la recogida de residuos. Es decir, que, por ejemplo, en el gasto de personal, ¿qué tiempo dedica un auxiliar administrativo a hacer cosas de la tasa de residuos? Es muy difícil calcularlo. Sí, claro que sí. Dificilísimo. Sí, por eso me llama la atención esto. Hay que calcularlo, afortunadamente, con la ayuda de los servicios técnicos que tenemos, y tanto de intervención y de tesorería, de servicios técnicos, bueno, pues lógicamente para eso nos ayudan, pero sí, yo creo que han afinado muy bien esos temas, pero de verdad que es muy difícil, pues sí, porque bueno, la amortización de los vehículos es una cuestión que inclusive ya está publicada en el boletín, y tenemos unas tablas de coeficientes de amortización, y suele aplicarlos. El vehículo que tiene, por decir, 7 años, pues tiene una tasa de amortización del 5%. Son cifras que me estoy inventando, no hipótesis. Pero lo difícil es saber cuántas horas hace un funcionario que se dedica a la tasa, a hacer cosas de la tasa de residuos, cuando además vienen mezcladas con otras cosas. Claro, es que es difícil, es muy difícil. Pero digo que no hay ni una sola ayuda ni una sola sugerencia por parte del Gobierno. Ya. ¿Y cómo y cuáles se van a realizar y cuándo? Por ejemplo, se está comentando la posibilidad de ajustar esta tasa
aplicándose rebajas para distintos colectivos, como hemos comentado. ¿Pero se haría por domiciliación bancaria o cómo? Bueno, por domiciliación bancaria ya está publicado en la propia ordenanza, que es un 5% por domiciliación bancaria, y se pagaría en dos plazos, como el resto de los impuestos que actualmente tenemos periódicos. Y bueno, lo que vamos a intentar el año que viene, bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. Vamos a modificar la ordenanza, sobre todo en el aspecto de tener en consideración, que yo creo que es muy importante. Yo creo que la tasa es injusta tal y como está hecha, pero lo digo como lo siento, pero es que no tenemos más mimbres con los que podemos hacer la tasa, y entonces lo que queremos es incluir las personas que conviven en una misma vivienda, que ahora mismo no se tienen en cuenta porque no tenemos esa información. Es que eso ya es no tenemos esa información. Es que ya ni tenemos esa información, ni nos la ha dado nadie, ni se pueden cruzar con los datos con el padrón de habitantes. Es más, porque no teníamos padrón de basura. Con lo que nos llega ahora, que a nosotros también nos llega, como a todo el mundo, el recibo que nos llega es una liquidación. Con esa liquidación se genera un padrón. Ya. Y cuando tengamos el padrón, pues que ya lo tenemos, entonces por eso, una vez que tengamos el padrón, estamos trabajando para incluir esos datos que consideramos importantes para modificar la ordenanza. También queremos modificar la ordenanza en el tema del reciclado, pero sinceramente eso es mucho más difícil, porque ahora mismo no tenemos medios para poder saber quién o no recicla. Sí, porque sí, efectivamente, porque ¿cómo se puede saber quién genera más basura y quién menos? Aparte de las industrias o grandes empresas, esto se tiene en cuenta, ¿no? ¿Cómo se gestiona? ¿Se puede aplicar la tasa en función de las personas que están empadronadas en cada vivienda? Pero ¿cómo se gestiona esto tan difícil? Es complicado, es muy complicado. De hecho, le estamos dando muchas vueltas, muchísimas vueltas, para ver cómo lo podemos hacer. Y bueno, pues una de las formas, ya lo anticipo, que estamos viendo es posiblemente controlar los residuos que se depositan en el punto limpio, y que es el único punto de control que podemos tener, puesto que nosotros no tenemos contenedores a los cuales accedes con una tarjeta o accedes con una tarjeta del ayuntamiento, y cuando tú depositas la basura te pesan la basura, y directamente al ayuntamiento le mandan una información que al final, si tú has reciclado bien o has hecho bien las cosas, te redundará en una rebaja del impuesto de la tasa de basuras, ¿no? Pero es que no lo tenemos. Yo sé que hay ayuntamientos, no hay muchos en España, porque hemos hecho también preguntas, y no hay muchos municipios en España que lleguen a ese nivel. Los hay, ¿eh? Uh-huh. Además, aquí en la Comunidad de Madrid también los hay. Pero es muy difícil el poder saber quién recicla. La forma más sencilla ahora mismo es el punto limpio. El punto limpio. Lo más sencillo. Ya. Es el punto limpio, pero bueno, habría que pesar la basura. Bueno, la basura, no, los residuos que sean, ahí la basura no la puedes echar, pero por ejemplo, se me ocurre vidrio. Ya. Pues si me llevas 20 kilos de vidrio, bueno, pues a anotarlo, y al finalizar el año, pues veremos los kilos que has depositado en el punto limpio, digo de vidrio, porque es lo que estamos hablando ahora, y hacerte una rebaja, porque efectivamente estás reciclando. Pero todo esto lo tenemos todavía en mantillas, no puedo decir más que lo que estamos haciendo, uh-huh, porque no tenemos datos, y no puedo avanzar más en el tema. Claro, sí, porque es una cuestión que estamos ahora mismo elaborando, y ver de qué forma, porque ya no solamente es el tema de voy y lo peso. Ya. Eso también tiene otra gestión administrativa. Ya, eso sería buena idea, porque hay otros ayuntamientos que yo conozco, no fuera aquí en la Comunidad Valenciana, que lo que hacen es que reciclan, ponen un camión grande, ¿no? Y la gente va reciclando, va llevando cosas, te dan una tarjetita, y cuando acaba el año, según lo que hayas reciclado, pues te descuentan el IBI. Sí, son puntos limpios movibles. Sí, son puntos limpios. Eso está muy bien, porque con la tarjetita ya depende un poco de ti también lo que quieras pagar al año, porque si en lugar de reciclar no lo reciclas, pues esto. Hay máquinas en otros sitios también que se ponen. Por lo que hemos dicho antes,
de qué gastos son los inherentes para el cálculo de la tasa, Sí. esos gastos de administración añadidos también entran. O sea, también aumentan Aumenta. el importe, claro. O sea, tienes que calcular absolutamente todo. Ya. Pues en lugar de, me lo invento, es una hipótesis, en lugar de 2 horas que el funcionario ha dedicado al tema de la gestión de residuos, si ahora ponemos que lo pese, ponemos que lo tiene que contabilizar, ponemos que tiene que hacer el cálculo de cuánto es el descuento, en lugar de 2 horas serán 2 horas y cuarto, no tengo ni idea. Pero bueno, esa y cuarto de hora también incrementa el coste de la tasa que hay que repercutir al vecino, como dice la ley. O, por ejemplo, como dice Julio, el poner en marcha cubetos, que la semana que viene, la siguiente, tenemos entrevistas con varias empresas para hacer la compra de cubetos inteligentes que cuestan 2-3 veces más que un cubeto normal de los nuevos, también incrementaría el importe de la tasa. Porque toda la modificación, imaginemos que de mi mañana, en vez de que se esté pagando 80 euros tonelada por depositar la basura en Pinto, en este caso como nos toca, fuera en vez de 80, fueran 120 o 100, eso aumentaría. Es decir, la tasa va variando. Toda inversión que tú vayas haciendo son más costes. Y en esa tasa concreta de ese año se tendrá que dividir más cantidad entre los mismos vecinos. Claro, y con ese coeficiente es con el que hay que sacar ya todo. Con los mismos vecinos, con lo cual, Claro. el objetivo, pero hay que destacar, me gustaría destacar que también es importante todo eso. O sea, la ordenanza y la tasa y la ley lo que indica es que lo que tenemos que hacer los vecinos, no solamente los de Morata, sino todos, es reciclar mejor. Evidentemente los ayuntamientos dan opciones para que se pueda reciclar mejor, pero cuanto mejor se hagan los tratamientos de los residuos, cuanto mejor se lleven, cuanto menos contaminemos, automáticamente baja el importe final que todos tenemos que dividir. Entonces es importante, porque pues, para poder reciclar tenemos que poner puntos limpios nuevos, cubetos inteligentes, sube el valor, con lo cual o reciclamos mejor automáticamente, o si no, la tasa el año que viene puede ser bastante más que esta o a la siguiente. ¿Me explico? Claro, sí, podría ser también concienciar un poco a la población. Con campañas, de alguna ¿verdad? manera, Porque explicando qué se hace en otro sitio. Efectivamente, como tú dices. sí, porque pero costaría un poco, pero en definitiva vendría bien después para todos. Todos acostumbrarse, Claro. evidentemente. Lo único que sí decimos es que lo que nos quejamos desde el ayuntamiento es que no nos hayan dado, ayuntamientos de la Comunidad de Madrid y de España, la libertad de que cada uno lo decidamos como sea. Que si no hubiera ley y no nos hubieran impuesto, evidentemente, el que solamente fuera una tasa para todos los vecinos, ya no estaríamos hablando ahora mismo de más importe, menos importe, y cada ayuntamiento haría sus cálculos e invertiría su presupuesto municipal en la mejora de la recogida de residuos. Ahora es que no tenemos más remedio que hacerlo de forma deprisa y corriendo. Ya, pues a los que vivimos en Madrid, yo no sé cómo lo habrán calculado, pero nos han aplicado un tasazo de 188 euros. Sí, mira, yo tengo por ejemplo un piso de mi madre en Madrid, un piso también que lo ha llegado 170 más o menos también en Madrid, más o menos casi todos los ayuntamientos estamos calculando unas cantidades parecidas. Hay conceptos de una cuota fija, una variable, el valor catastral, el número de personas que viven en la vivienda. El Ayuntamiento de Madrid, según comentaba, al hilo de lo que comentaba Julio antes, quiere para el año que viene aplicar el que sean ya el número de personas que están en cada una de las viviendas empadronadas. ¿Por qué? Porque tiene primero ya un padrón de basuras. No es lo mismo el padrón de basuras que el padrón del numerito, que el padrón del IBI. Son padrones distintos. Ya. O sea, no tiene nada que ver. Entonces, mezclar una cosa con la otra y la irrealidad. Te pongo un ejemplo. Si en una vivienda de Madrid, una vivienda de Morata, hay 5 personas no empadronadas, Ya. no penalizan, pero contaminan. Claro. Están pagando basuras, pero lógicamente el padrón no le recoge, con lo cual hay que hacer un padrón de basuras específico solo para las personas que vivan en la vivienda, no que están empadronadas, sino que vivan. Y para hacer eso, ¿qué tenemos? A la policía que vayan todos los lunes, llamen a la puerta y digan: hola, soy la policía. ¿Cuánta gente hay aquí? Entonces, imaginemos los problemas para todos los ayuntamientos. Es verdad que un ayuntamiento como el de Madrid o ayuntamientos grandes tienen posibilidades, tienen funcionarios, tienen trabajadores. El de Morata ahora mismo, pues sinceramente me veo el alcalde y el concejal yendo casa por casa preguntando. Ya. Pues desde luego yo creo que tendríamos que entender todos un poco esto, porque he visto alguna publicación en redes la cual dice que el Ayuntamiento de Morata es el único responsable. Y yo creo que en parte también es que no entendemos las cosas, ¿no? Como son. Pero para entender las cosas hay que escuchar y explicar. Sí, o sea, si se entiende como el único responsable
que somos los que hemos hecho la tasa, pues seremos los únicos responsables. Pero yo no puedo desviar la atención. Aquí lo único responsable que hay es el Gobierno de España, claro, que es el que ha hecho esta ley, el tasazo, la ley 7/2022, cuando tenía otras 14 opciones más de hacer cosas diferentes y de no gravar a los vecinos con este impuesto. Es más, para que no haya ningún problema, ha dicho a usted una tasa que encima es competencia de los ayuntamientos. O sea, incluso se mete en las competencias de los ayuntamientos para que la tasa la tengamos que hacer. Si por eso se entiende que el único responsable, porque somos los órganos políticos, por decirlo de alguna forma, finales, pues seremos los únicos responsables. Pero nosotros no hemos iniciado la tasa, claro, ni hemos pensado la tasa, ni queremos la tasa, porque es que no la queremos, porque ya hemos hecho varias mociones en los plenos diciendo que no queremos la tasa, que no la queremos. Claro. Lógicamente tenemos que aplicarla, por lo que hemos dicho antes. Claro, pues, pero no la queremos. Claro, sería cuestión de entender las cosas y escuchar un poco. O informarse mejor. Sí, también. Bueno, Fernando, ¿influye en la cuota final el uso de las parcelas? Porque si son locales comerciales, industriales o son residenciales. Pues mira, como ha sido todo tan rápido y los ayuntamientos nos hemos tenido que basar en datos objetivos, pues hemos tenido que ir a lo que nos dice el catastro. Tú seguramente tendrás, y yo me gustaría que los vecinos que lo escuchen, ha pasado estos días cuando están yendo a esa oficina de atención ciudadana que está de los martes a los viernes en el ayuntamiento, no solamente la gente para explicarle de dónde sale su cuota, sino una cosa que pone muy clarito, que es el uso de su terreno, el uso de su vivienda. Esto que pasaba, que hasta ahora el uso de la vivienda de un residencial o que fuera local comercial no influía en la cuota final, no influía. Pero como no tenemos, como bien decía antes Julio, un padrón, como otros ayuntamientos que llevaban pagando pues poco, 40, 50 euros, y tener un padrón, ahora mismo el catastro tiene nada más y nada menos que son 14 o más usos posibles de las viviendas. Entonces tenemos que trazarnos simplemente en ese uso. Entonces lo que pedimos a los vecinos es que comprueben cuando le llega esta liquidación, que comprueben si el uso es correcto o no, porque pueden tener una vivienda pero que ponga uso local comercial. Ya. Y lo llevan así teniendo 30 años. Y eso hay que modificarlo. Hay que modificarlo. Y hay porque, que comunicarlo al ayuntamiento. Claro, tienen que ir al ayuntamiento, tienen que ir a la oficina de atención que hemos implantado, explicarlo para comunicar y enviar al catastro que arregle bien la clasificación del uso de su vivienda, o de su local, o de su terreno, para que el padrón que se está haciendo para el año 2026 sea correcto. Los ayuntamientos que tienen un padrón de basuras tienen solamente 3 clases de clasificaciones: uso residencial, uso local o uso industrial. Y es lo que queremos, tener eso, y no tener 14 o 15, porque tenemos 14 o 15 que es lo que dice catastro. Entonces rogamos que la gente lo mire, con lo cual eso influye. Entonces tenemos que ajustar no solamente el tema del valor catastral de gente que viene diciendo, es que mi valor catastral es muy alto, ya, pero es que estamos hablando de tasa de basuras, no estamos hablando del IBI. Es decir, reclame usted y le ayudamos a reclamarlo a la Gerencia del Catastro para que esté claro que su valor es el correcto, porque de ese valor y del importe construido es uno de los parámetros principales para que la tasa salga una cantidad. Entonces, corrijamos los datos para que la tasa del 2026 sea la correcta. Claro, eso sería ideal, ¿no? Claro. Y unificar un poco más, que no lo que dices, que hay tantísimos valores. apartados. Bueno, te lo pueden decir los que hay, pero es que hay montones. Pues hay de la A, B, C, D, F, de aquí hasta la Z. Hasta la Z. Y eso sí lo podéis modificar, ¿no? Claro, con el padrón nuevo. Con el padrón nuevo. Con el padrón nuevo. Son usos de catastro. Nosotros lo que queremos es quitarnos del tipo de uso del catastro y hacer pues eso, 3 tipos de uso que esté adaptado a lo que es la ordenanza de recogida de residuos. ¿Y eso lo podríais hacer? O sea, ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer. Habría que modificar la ordenanza, que ya está en vigor, que se aprobó en diciembre del 2024, y entonces aplicaríamos ese cambio para que las siguientes tasas ya fueran la realidad. Como decimos, con todos estos datos vamos a intentar aplicar a la realidad de lo que tú tienes, de si está vacío o no vacío, generar el uso para que todo en el padrón pues sea lo más real posible, y dar un tiempo para que los vecinos, imagínate, pues tengan un tiempo para poder venir, para poder
reclamar porque se tienen que cerrar en un momento dado. No vale que tú vengas a decir que no me he dado cuenta cuando ha pasado el plazo. Dar unos plazos para que los vecinos puedan comprobarlo y puedan modificarlo. Pues creo que es muy importante. Además, mira, hacemos un llamamiento a los vecinos porque todo esto que estáis comentando... Que lo miren. Que lo miren. Que lo miren. Y es una cosa muy normal, que no es nada... Eso es. Y una cosa que están comentando también los vecinos, que se comentó en el pleno, hemos comentado, son 3 envíos de la liquidación de la tasa. O sea, están yendo al ayuntamiento estos días diciendo, oye, es que no me ha llegado a mí. Bueno, es que tú te llamas Serrano y la S todavía no ha llegado. El primer envío ha sido hasta la H, según mal no recuerdo. Sí. Entonces, el segundo envío, que será a mediados de este mes de noviembre, será hasta la O o la P, me parece que es. Y quiero decir que tranquilidad, que va a llegar a todo el mundo. Bien sabemos que esto, al ser una liquidación, viene a través de correos por carta certificada. Sí. No se puede hacer de otra manera. Ya. Tenemos que tener constancia de que al vecino le ha llegado. Entonces, que lo sepan, que si no ha llegado todavía, según sus apellidos, que esperen un poquito, que les va a llegar. Por desgracia, les va a llegar. Ya, y entonces, ¿cuál será la media? Aquí llegamos al problema. Sí. ¿Cuál será la media que se abonen los vecinos este año en Morata? Sí. Porque como están llegando los importes de la tasa a las viviendas, ¿cómo llegan también? Bueno, estás diciendo cómo llegan, que van a llegar. Va por orden alfabético. Vale, que quede claro. Y además hay varios envíos. ¿Eso ya se está organizando? ¿Cómo está funcionando la nueva oficina de atención al vecino para este tema? Ajá. Pues bueno, la oficina de atención al vecino es de martes a viernes en el propio ayuntamiento, donde para los que lo conozcan un poco es en el sitio donde está, en el despacho donde normalmente los lunes está la oficina de consumo. Uh-huh. ¿Vale? Es de 10 a 1. Allí hay una persona permanente para atender a las consultas de los vecinos, qué es lo que tienen que hacer, si quieren reclamar, cómo pueden reclamar. Les informan de los envíos, que yo ahora voy a informar también. Es decir, y si tienen que hacer algún tipo de modificación, les indican cómo hay que hacer la modificación, por ejemplo, del uso de la vivienda, porque el uso de la vivienda nosotros lo podemos tramitar, pero quien tiene que hacer la modificación es Catastro. Claro. Catastro, las cosas de Catastro, los que hemos tenido algún tipo de relación con el Catastro, pues hombre, no es todo lo rápido que quisiéramos. Y a veces se equivocan. También. A veces se equivocan porque tenía mis suegros una casa y bueno, decíamos, pero ¿cómo se puede pagar tanto de IBI, de todos los...? Y es que resulta que estaba como un chalet con piscina y todo. Claro. No sé de dónde se sacaron eso. Sí, claro. Se ve que hay errores a veces, ¿no? Sí, que también puede ocurrir. Por supuesto que hay errores. Entonces... el otro día hay un vecino que me llamó la atención porque son detalles que normalmente pasan desapercibidos, pero me gustó además que esta persona se haya fijado en ello, porque en el domicilio del recibo de correspondencia tiene puesto Plaza, no voy a dar el nombre, Plaza, que efectivamente es el domicilio, su domicilio. Sin embargo, en donde viene la descripción de la vivienda, del propio recibo, lo que ya es de los datos de Catastro, pone calle. Ya. Es difícil que te fijes en esas cosas, pero, pero me alegro que haya personas que efectivamente se fijen en eso. Pero me dijo, hace 2 años se lo dije al Catastro y todavía no me lo han corregido. Por eso digo, yo también he tenido que lidiar con temas de Catastro, es que tardan, y tardan bastante. Cuando hay un error, tardan. Que informemos también a nuestros vecinos que las cosas no van tan rápidas como queremos. Y además, que ahí sí que no tiene absolutamente nada que ver el Ayuntamiento de Morata ni ningún ayuntamiento de España. Es simplemente el Catastro. Y bueno, lo que haremos es estar continuamente informando y estando allí dando caña, como se suele decir normalmente. Sí, no, y vamos a recordar a los vecinos que es muy importante, de martes a viernes y de 10 a 1 que se informen porque es muy importante que estemos informados todos de esto para entender un poco mejor las cosas. Mira, allí también te pueden dar el informe, el impreso para poder hacer una reclamación, y también lo que yo se lo recomiendo a todos los vecinos es que en ese mismo momento también soliciten la domiciliación del IBI. Con eso, de la tasa. Con eso ya tienen el 5% el año que viene. Ah, sí. Bueno, si lo domicilian, tiene una rebaja del 5%. Sí, como todos los impuestos, tiene
una rebaja del 5% si se domicilia y se fraccionan 2 Y se veces. fraccionan 2, muy importante. Como Libia, exactamente igual que Libia. Pero ¿sabemos aproximadamente lo que es cada cuota? O sea, cada... La media. ¿La media? Sí, mira, la media de los recibos son 113 euros. Es la media. Lógicamente, hay personas que pagan 55 y otros que pagan 350. Pero Ya. estamos hablando de la media. La media son 113 euros por inmueble catalogado en el catastro. ¿Y hasta cuándo se puede abonar? Es decir, que si Mira, recibes pues, la carta o sí, lo que- mira, como vamos a ver. venga el recibo... El otro día estuve, por cierto, por detrás de la liquidación que te llega. Sí. ¿Lo pone? Lo pone. Lo pone. Sí, yo quiero decir que el otro día en el pleno, se ha habido algunas personas que habrán visto el pleno, yo di una información errónea en el pleno del mes de octubre, diciendo que se pagaba durante 2 meses. No es así. No es así. Porque no es así, que son Será 2 así, meses, será así. Pero lo que tendría que haber hecho era haber fijado realmente los plazos como son, que son los siguientes, que es lo que dice la Ley General Tributaria. La liquidación notificada es entre el 1 y 15 de cada mes, que es en el plazo que estamos nosotros ahora, pues desde la fecha de recepción de la notificación se puede pagar hasta el 20 del mes siguiente. Es decir, Ya. que ahora estaríamos en periodo de poder pagar hasta el 20 de diciembre. Ya. Si las notificaciones recibidas, las liquidaciones notificadas entre el 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de recepción, Hasta. aquí es importante. Si tú no recibes la notificación, que puede pasar, ¿vale? Puede pasar que tú la notificación no estés en casa y te la manden el día 14 y tú vayas a recogerla a correos el día 20. Ya. Aquí cuenta desde la fecha en que tú lo recibes. Ya. Cuentas, sí, igual que una multa de un... Sí, cuenta desde la fecha Una que tú multa. lo recibes, no Sí. desde la fecha en que te notifica el ayuntamiento Ya, ya. o que te va a correos a tu casa a avisarte de que tienes una carta. No, hasta que tú vas a correos, en ese caso, de que no estés y que tengas que ir a correos a recogerla, la fecha que para el pago, pues en este caso, si por lo que estamos hablando de este ejemplo, si vas a recogerlo el día 17 porque no puedes antes, pues tienes para pagar hasta el día 5 del segundo mes posterior. Ya, eso ya te lo Enero. indica ahí. Pero es decir, que Sí, tenemos con enero. Indica en la que propia hay que recibo, pero abonarlo quiero- ahora, inmediatamente, digamos. De Y aquí a domiciliarlo. enero. Y domiciliarlo. Sí. Eso es muy importante, domiciliarlo. El 5% de descuento y se fracciona. Exactamente, Eso es. 2 veces. Se fracciona en Entonces, dos eso es plazos, importante. como se fracciona el IBI, como se fraccionan otros impuestos, ¿no? Los vados y el numerito de los coches. Muy bien. Exactamente igual. Fernando, ¿quieres decir algo más? Sí, a mí me gustaría destacar que, lógicamente, hablamos de tasa de basuras, pero estamos hablando también de IBI con la rebaja. O sea, que pensemos y recordemos que de verdad que nosotros, el equipo de gobierno, nos da dolor de corazón tener que poner una tasa, porque nuestra obligación, nuestro por compromiso en el programa electoral y lo que de verdad es que el Partido Popular quiere y defiende es la bajada de impuestos. O sea, hemos bajado el IBI, lo bajaremos también lo que viene, bajaremos otros impuestos, estudiaremos el poder aplicar bonificaciones. Por ejemplo, como bien sabes, en el IBI hay ya bonificaciones. Creo que este año ha habido un montón de solicitudes de familias que por problemas económicos o porque tengan la necesidad lo han solicitado y estamos aplicando una cantidad de 16.000 euros para poder aplicar y la rebaja del IBI, con lo cual no solamente la rebaja que se va a poner a todo el mundo, sino que luego hay vecinos concretos, morateños, que tienen también y pueden solicitar otras rebajas que se están aplicando Ya. por vulnerabilidad o por problemas económicos. Con lo cual, con esas rebajas continuamos para que sepan que el IBI se puede reducir para las personas que lo necesitan. Y sobre todo ¿permites hacer paciencia, sí. Una cosilla. Simplemente lo que quiero también decir es que contra algunos que están diciendo que esto lo hacemos porque queremos compensar en parte, que no lo compensamos. Ojalá. En parte, ojalá, efectivamente. Ojalá Pero compensar pudiéramos. en parte la tasa de basuras, nada tiene que ver en la realidad. El programa electoral nuestro viene desde el año 2023 y en el año 2023 viene esa rebaja de impuestos. Entonces nosotros lo único que hacemos es cumplir con el programa electoral. Hay a lo mejor otros que no han cumplido con lo que deben haber cumplido porque la ley 7/2022 de febrero se podía haber hecho en la ordenanza en el año 22, Ya. que nosotros no estábamos gobernando, inclusive hasta el mes de mayo del año 23, que tampoco estábamos gobernando, pero no lo hicieron porque sabían los problemas
que genera esto, desde luego. Y es mejor dejárselo a los demás. Dejar el marrón o la basura, dejar la basura a los que vengan después. De todas formas, aunque se fiscalice, que es lo suyo, pero al menos que se deje trabajar en ello, ¿no? Porque está bien que se fiscalice al gobierno, al equipo, pero claro, hay que tener en cuenta que todo esto lleva un trámite y una cosa, y no es cuestión de continuamente... Bueno, pues está. Y además, perdona, es que se puede bajar el IBI, pero el IBI no se puede bajar por debajo del 0,40, que es el porcentaje que te comentaba antes del 0,55, no lo permite la ley. Y la cantidad de lo que supone la tasa, que son aproximadamente 500.000 euros, si bajáramos el IBI al 0,40, sería más o menos la cantidad entre una cosa y la otra lo que habría. Estaría muy bien, pero aplicaríamos también el 0,40 para el siguiente año, para el año 2027, si no lo supiéramos. Pero quiero decirse que una vez que hayas compensado un año, ya los demás años ya no compensas, porque no puede haber más bajadas del 0,40. Una vez que tengas el 0,40, que por ejemplo lo tiene pues ayuntamientos, imagínate, Pozuelo del Arcón, Boadilla, Las Rozas, Majadahonda, imagínate lo que tienen de empresas, de polígonos, esos ayuntamientos que reciben más cantidad prácticamente por industria que por residencial o por viviendas particulares. Morata no tiene eso, no tenemos locales, o sea, no tenemos empresas, solamente tenemos 2 o 3 para poder cobrarle una cantidad mayor. Pero quiere decirse que si se bajara este año el 0,40, ya no se podría bajar más los siguientes años, con lo cual este año los vecinos se compensaría, pero el resto de los años, porque creo que la tasa viene para continuar y para ser todos los años. Ya. Si ya no podríamos poder compensar más. Bueno, pues ves, todo eso hay que entenderlo. Y yo invito a cada vez que tengáis que hacer algo así, explicar algo más en profundidad, pues es bueno, ¿no? Para que los vecinos pues informen un poco más de todo esto, porque en los plenos ya sabemos lo que pasa. Te enteras a medias. Sí, evidentemente. Bueno, Fernando, vamos a dejar este tema ya, porque creo que ha quedado daría para claro, mucho tiempo, pero ¿no? Ha quedado más o menos claro en lo que podemos entender. Pero te quería hacer otra última pregunta. Hemos visto reclamación que se ha hecho al margen del río por lo del tema del río Tajuña, al lado de la presa de la isla El Taray. Y la Confederación Hidrográfica del Tajo, para su mantenimiento, no permiten a los ayuntamientos hacerlo por cuenta, porque ¿cómo funciona eso? Que a veces también se ha comentado y no sabemos exactamente. Pues mira, es un déjà vu. Es una repetición continua. Yo, en la última reclamación que tuvimos para que se aprobó más en pleno, porque hicimos una moción, fue en el mes de enero de este año. Y de acuerdo a lo que pasó en el mes de marzo con el río. Sí, claro, por eso también un poco... Es decir, parecía una premonición, pero también el año 2024, si recuerdas que también sale en la televisión, se hizo nota de prensa, todos los ayuntamientos de la Ribera, desde Ambite hasta Titurcia, nos pusimos de acuerdo, y cada uno de su madre y de su padre, nos pusimos de acuerdo para reclamar al canal que por favor que limpiara los márgenes. Yo entiendo que hay medioambientalmente que mantener zarzales, zonas donde hay animales, y porque hay una fauna y una flora al lado del río, pero también hay un montón de cubetos, o un montón de suciedad, o de árboles caídos en el río. Pero es que lo que pedimos a la Confederación desde entonces es que o bien que lo hagan ellos, que hagan un estudio del río Tajuña, o por lo menos que nos dejen a los ayuntamientos. Que si un ayuntamiento limpia el río, hace un mantenimiento del río, o quita cosas, no sancionan. Claro, y antes se podía hacer, ¿no? Antes sí se podía hacer, mucho antes. Simplemente le decimos a la Confederación, y creo que además en nombre hablo de todos los alcaldes de la Ribera cuando hablamos de ese tema, el que por favor que nos hagan caso. Nos da lógicamente miedo por lo que ha pasado en La Dana, por lo que ha pasado el mes de marzo en el río Tajuña, por lo que pasó a punto, o sea, ¿te acuerdas? De desbordarse también el año anterior, en el 2024. Pero desde entonces no hemos visto ninguna actuación por parte de la Confederación. Entonces queremos un poco ponernos en guardia para decirles: miren ustedes, esto es una responsabilidad, y si ustedes no lo hacen, Confederación Hidrográfica del Tajo, permítanos que lo hagan. Efectivamente. Yo recuerdo ahora mismo hablaba con alcaldes de la zona de la Ribera del Tajuña de Guadalajara, con el alcalde de Yebres y con el alcalde de Mondéjar, que están allí, y les pasa exactamente lo mismo. O sea, que es toda la Ribera del Tajuña donde pedimos simplemente o que lo limpien, que lo mantengan, que haya un estudio para poder hacerlo, o que nos permitan a los ayuntamientos, que lo pagamos nosotros. No se preocupe, que lo pagamos. Pero es que si tú lo haces, multa que te crío. Ya.
Pues si se produce una riada, ¿qué ocurriría aquí en Morata? Bueno, lógicamente somos un pueblo privilegiado en el tema de inundaciones, porque tenemos, sinceramente, hay que elogiar a la agrupación de Protección Civil, que me parece que es sinceramente una de las mejores de la Comunidad de Madrid, y así nos lo manifiesta ASEN 112 y la Dirección General de Protección Civil, porque somos de las pocas que tenemos un plan INUSCAM, es decir, que tenemos más o menos previsto ya de hace unos años, y cada año además se va modificando para que tengamos previsto cuáles son las posibles inundaciones. La ribera del Tajuña es principalmente la que tiene más peligro. También es verdad que hay algunos barrancos, como todo, pero están previstos en ese plan, y lógicamente lo que hacemos es seguir ese plan. Es un plan que aquí ha hecho el Ayuntamiento, pero que está avisado y aprobado por la Comunidad de Madrid. Esperamos que no tengamos que utilizar de nuevo el plan INUSCAM, que se puso en marcha en el mes de marzo de este año con el tema del desbordamiento del río Tajuña. Sí, sí, pues está muy bien, porque la Federación Madrileña de Municipios, al unirse, pues es bueno, ¿no? Porque reclaman su mantenimiento. Entre todos se hará más fuerza. Pues mira, precisamente es el motivo por el que tú lo has visto, no solamente a mí, sino a un montón de alcaldes y alcaldesas que están haciendo su vídeo, como estamos mandando una carta de nuevo certificada y por vía electrónica a la Confederación, porque de verdad que estamos cansaditos. Todos los pueblos que tienen un problema de un río, el Alberche, el Henares, el Cofio, el Tajuña, todo nos pasa exactamente lo mismo. Cuando nos juntamos y hablamos, todos tenemos problemas con la Confederación. Primero, no nos dejan arreglarlo, no lo arreglan, y cualquier permiso que pedimos, no tienes ni idea de lo que sufrimos para arreglar un camino rural cuando tiene afectado al lado del río, afectado al lado de un caz o de un arroyo, porque intervenga la Confederación. Claro, ya es otro quien interviene. Meses y meses para poder darnos el permiso. Entonces, simplemente queremos pues que hagan su trabajo, y por eso todos los alcaldes de la Comunidad de Madrid, todos, yo creo que independientemente de los colores, estamos solicitando que la Confederación se ponga las pilas. Sí, sí, muy importante, porque ahora llegan ya las lluvias en esta época, y a ver, pues mejor prevenir y sabiendo más de lo que está ocurriendo. Exactamente, eso es. Bueno, pues nada, yo creo que hemos terminado por hoy. Espero que haya quedado un poco, al menos un poco, ¿no, Julio? Eso es lo que se trataba. Clarito, algunas cosas que hayan quedado, que estaba en la duda. Sí. Y nada, y cualquier persona, bueno, que se quieran informar, como dice Julio, los martes, de martes a viernes, de 10 a 1, pues para que se informen de todo lo que hemos hablado, y si no, bueno, pues que nos vuelvan a escuchar en el podcast. Muy bien. Muchísimas gracias, y por la paciencia, que es un tema muy arduo también. Muchas gracias. Creo que ha sido un tema muy importantísimo y muy interesante, además, para los vecinos y para todos nosotros. Gracias, Fernando Villalain y Julio de la Sera. Muchísimas gracias, de verdad, y hasta cuando queráis. Muchas gracias. Vamos a disposición.